Vamos una vez más al Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a leer ese texto que por semanas hemos estado exponiendo aquí en la iglesia, esa sección del Sermón del Monte conocida como el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, los versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Luego de haber pasado un buen tiempo detenidos en esta porción del Sermón del Monte conocida como el Padre Nuestro, en la mañana de hoy hemos llegado a la última petición de esta oración modelo. Y no nos metas en tentación, versículo 13, mas líbranos del mal. Como hemos dicho en el transcurso de estas exposiciones, las últimas tres peticiones del Padre Nuestro comprenden todas nuestras necesidades personales. Necesitamos pan para nuestros cuerpos, necesitamos perdón por causa de nuestros pecados, necesitamos protección para el futuro. Y al pedir a Dios estas cosas, estamos reconociéndole a Él como nuestro proveedor, como nuestro perdonador y como nuestro protector. En otras palabras, lo que Cristo quiere enseñarnos en esta oración modelo es que los creyentes dependemos en todo de Dios. Hermanos, cada vez que venimos delante de Dios en oración, estamos reconociendo dos cosas esenciales para la vida cristiana. Por un lado, estamos reconociendo nuestra total insuficiencia delante de Dios, y por el otro lado, la total suficiencia de Dios. Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. El problema nuestro es que por momentos olvidamos esa verdad, nos dejamos atrapar por un falso sentido de seguridad que nos lleva a creer que ciertamente podemos pasarla bien sin Dios. Claro está, no es que tal pensamiento venga a nosotros de una forma tan clara, más bien decimos depender de Dios en todo y continuamente hacemos uso de esa frase bíblica que aparece en el libro de Santiago: si el Señor quiere. Si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, haremos aquello. Pero cuando examinamos nuestra vida de oración, la constancia con que acudimos al trono de la gracia para pedir a Dios su provisión, para pedir a Dios su perdón, para pedir a Dios su protección, entonces nos damos cuenta de que en verdad todavía dependemos demasiado en nosotros mismos. Hermanos, si pudiésemos resumir todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas estudiando el Padre Nuestro, si pudiésemos resumir todas estas enseñanzas en una sola frase, lo haríamos usando las palabras del salmista en el Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice el salmista: no nos hicimos a nosotros mismos. A lo que yo añado, no podemos sostenernos por nosotros mismos. He ahí la gran lección del Padre Nuestro, la enseñanza esencial que como pastor yo quisiera poder dejar en vuestras mentes ahora que vamos a concluir esta serie de sermones. En la mañana de hoy pasaremos a considerar la última de estas peticiones, con la cual concluiremos esta sección del Sermón del Monte. Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y trataremos con esta petición bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, veremos su significado, qué significan estas palabras. En segundo lugar, veremos sus implicaciones. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas que se derivan de esta petición. Comencemos entonces, hermanos, viendo el significado de esta última petición del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, ¿qué quiso decir el Señor
al enseñarnos aquí que nosotros debemos continuamente pedirle a Dios que Él no nos meta en tentación. ¿Significa eso acaso que es Dios quien nos coloca en situaciones que puedan ser un motivo de tentación para nosotros? Como ustedes pueden ver, el asunto que trata esta petición es sumamente delicado y me adelanto a decir que hay algunos misterios envueltos en todo esto. Pero debo adelantarme a decir en primer lugar que sea lo que sea que signifiquen estas palabras, de ningún modo implican que nuestro Dios sea autor de pecado o que Él induzca o seduzca a alguien a pecar. La palabra de Dios condena abiertamente tal suposición. Santiago nos dice en su carta, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es luz, dice Juan en su primera carta, y no hay ningunas tinieblas en Él. Y el profeta Habacuc nos dice en su libro que muy limpio es él de ojos para ver el mal y que él no puede soportar el agravio. Hermanos, nuestro Dios aborrece el pecado, nuestro Dios odia el pecado con un odio infinito y por lo tanto ni él puede pecar ni nunca tentaría o seduciría a nadie a pecar. Noten que el texto que estamos estudiando en el Padre Nuestro no dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, no me tientes. Eso no es lo que el texto dice. Eso no es lo que Cristo quiere que nosotros pidamos en oración. No. Allí dice, no nos metas en tentación. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Para poder comprender el sentido de esta petición, hay algunos conceptos que debemos explicar primero. Por un lado debemos explicar qué es la tentación y luego debemos ver qué es entrar en tentación. No es lo mismo ser tentado que entrar en tentación. Y lo que el Señor nos dice aquí que debemos pedir a Dios es que nos libre de entrar en tentación. No nos metas en la tentación. La palabra griega traducida aquí como tentación, la palabra peirasmos, en realidad es un vocablo que en sí mismo no posee ninguna connotación mala. Es una palabra moralmente neutra. Significa simplemente probar o examinar. En algunas ocasiones en el Nuevo Testamento es usada para referirse a las pruebas que Dios envía a sus hijos con el propósito de revelar lo que hay en ellos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 1, nos dice la palabra de Dios que Dios probó a Abraham. Y en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, se usa exactamente la misma palabra que usa el Señor en Mateo capítulo 6. Dios probó a Abraham. Es la misma palabra que aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17, para referirse a ese mismo evento histórico. Dice el autor de Hebreos, por la fe Abraham, cuando fue probado, la misma palabra, peirasmos. ¿Y por quién fue probado? Fue probado por Dios. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. También encontramos esa misma palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 2, cuando dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, peirasmos otra vez. Dios muchas veces quiere revelarnos a nosotros mismos lo que hay en el corazón. No es que Dios no lo sepa, Dios lo sabe, pero Él quiere probarnos para poder revelarnos a nosotros mismos, a nuestras propias conciencias, lo que hay en nuestras almas. Cuando Dios probó a Abraham, no es que Dios desconocía la fe de Abraham, pero Dios quería que Abraham conociera su propia fe. Muchas veces el Señor nos permite pasar por ciertas situaciones en nuestra vida que nos revelan aspectos de nosotros mismos que nosotros no conocíamos. Son las pruebas las que nos hacen conocernos a nosotros mismos. Pero esta palabra, peirasmos, también es usada en el Nuevo Testamento para referirse a todo aquello que intenta llevarnos al pecado.
la propensión o tendencia de nuestra corrupción interna, las seducciones del mundo, las sugerencias pecaminosas de Satanás. Y es en ese sentido que la palabra peirasmos, la palabra tentación, es usada aquí en Mateo 6:13. El puritano John Owen define tentación como cualquier cosa, estado, camino o condición que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y el corazón de un hombre, de esa obediencia que Dios requiere de él, hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Yo voy a repetir una vez más la definición que John Owen nos da de tentación. Es cualquier cosa, un estado, camino, condición, que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y el corazón de un hombre, de esa obediencia que Dios requiere de él, hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Eso es tentación. Ahora, hermanos, noten que no es lo mismo ser tentado que pecar. No es lo mismo ser tentado que pecar. La tentación es una seducción al mal. Es una seducción a la desobediencia a Dios. El pecado es cometido cuando cedemos y nos dejamos arrastrar por la seducción. Por eso Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 12, que es bienaventurado, es dichoso, es feliz el varón que soporta la tentación. No es bienaventurado el varón que no es tentado. Es bienaventurado aquel que siendo tentado soporta. Algunos creyentes se atormentan a sí mismos cuando son tentados, aún sin haber cedido a la seducción de la tentación. El simple hecho de haber sido movidos, el simple hecho de haber sentido la seducción en su alma, eso los inquieta. Y eso es natural, porque la tentación remueve toda la basura que hay en nosotros. Cuando usted es tentado, es como un vaso que tiene mucha agua cristalina, pero en el fondo está la basura o el lodo subyacente. La tentación lo que hace es mover el vaso y el agua se enturbia, y aunque usted no haya pecado, el simple hecho de haber sido tentado, eso genera una gran inquietud en el corazón del cristiano. Pero hermanos, debemos distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es ceder a la tentación. Mientras permanezcamos en pie de guerra contra las seducciones del pecado, negándonos a satisfacer sus demandas, no importa qué tan fuertes estas seducciones puedan ser, todavía estamos dentro de la bienaventuranza de la que habla Santiago en su carta. Bienaventurado el varón que siendo tentado soporta la tentación. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer esta distinción? Porque el enemigo de nuestras almas no se limitará a tentarnos, sino que argumentará con nuestras almas para convencernos de que cedamos a la tentación. Y uno de esos argumentos que Satanás usa continuamente es esto: ¿para qué sigues luchando si ya sentiste el deseo de decir eso que sabías que no debías decir? O de mirar eso que sabías que no debías mirar. No vale la pena entonces que sigas resistiendo, porque como quiera sentiste el impulso de hacer lo que no debías hacer, aunque no lo hiciste. El impulso ya te ensució, te dice el diablo. ¿Cuál es el problema de ensuciarte un poquito más? No, hermano. Si aún en contra de tus deseos refrenaste tu boca, refrenaste tu pie, refrenaste tus ojos, se puede decir de ti que fuiste tentado, tal vez fuertemente tentado, pero que no pecaste. Y la Biblia dice que es bienaventurado el varón que soporta de ese modo la tentación. Debemos distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es ceder a la tentación. Pero hay otra distinción muy importante que debemos hacer aquí. El Señor habla en nuestro texto de entrar en tentación.
La petición que Cristo nos dice que debemos hacer en nuestras oraciones es: Padre, no nos metas en tentación. Y esas palabras se parecen mucho a las que aparecen en Mateo capítulo 26, versículo 41, cuando Cristo dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Una cosa es ser tentado y otra es entrar en tentación. Hay ocasiones en que vienen a nosotros sugerencias pecaminosas, como dardos de fuego del maligno, que rechazamos de inmediato y que no encuentran cabida en nosotros. Usted puede estar leyendo su Biblia y de repente le viene un pensamiento maligno, pero que usted ni siquiera le dio cabida. Puede estar corrigiendo a su hijo y quizás vino el pensamiento de tratarlo con ira, pero fue algo que usted inmediatamente desechó. En tal caso, usted puede decir que ha sido tentado. Pero cuando tales insinuaciones encuentran eco en nuestras corrupciones internas y percibimos que generan un diálogo en nuestro corazón y que comienzan a razonar con nuestra mente y a seducir nuestros afectos, ya hemos entrado en tentación. Cuando usted ve que eso ha revolucionado su interior y que se ha generado una lucha interna y ha comenzado un diálogo en su propia alma y sus afectos han sido seducidos y han sido atraídos, hemos entrado en tentación y corremos un grave peligro. Ahora noten, todavía podemos escapar. Todavía podemos escapar, pero la lucha será más agónica. Y lo que el Señor nos está enseñando aquí es que debemos pedir a Dios en oración que guarde nuestros corazones y nuestros afectos para que las tentaciones permanezcan tocando la puerta, pero no entren. Para que las tentaciones que nos circundan no encuentren eco en nuestro interior. Pero más aún, debemos pedir a Dios que en el curso de su providencia, como Él maneja todas las cosas, que Él no nos coloque en situaciones que, aunque son moralmente neutras, por causa de la corrupción que hay en nosotros mismos, esas cosas puedan ser motivos de tentación para nosotros. Lo que le estamos pidiendo a Dios es que en su providencia no nos meta en una circunstancia que, aunque puede ser neutra para cualquier otra persona, por causa de mi propio pecado, por causa de mi propia corrupción interna, eso pueda ser motivo de tentación para mí. Esa es la idea de la primera parte de esta petición. No nos metas en tentación. Guárdame, oh Dios, de todo aquello que, ya sea por la obra de Satanás en mí o por la inclinación de mi propia corrupción interna, me intente seducir al mal, a desobedecerte a ti, a traspasar los linderos de tu ley. Y si tal cosa llegara a suceder, Señor, entonces líbrame del mal. Si tal cosa, oh Dios, llegara a suceder y yo entro en tentación, Señor, líbrame del mal. No podremos escapar completamente de las tentaciones. Hermanos, eso es imposible. Continuamente seremos tentados. Pero sí podemos escapar de caer en ese pecado hacia el cual nos mueve la tentación. Esa petición es muy similar a la que hace el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 15. Cuando Cristo, orando al Padre por sus discípulos, dice: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, yo te ruego que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal. El mundo está lleno de peligros para los cristianos, pero Cristo no pidió al Padre que nos sacara del mundo. Cristo no pidió al Padre que nos metiera en una burbuja de cristal para que ninguna tentación viniese a nosotros. Hay muchos cristianos que desearían mudarse en un sitio, hacer una comuna cristiana, comprar un solar, mudarse todo el mundo allí, que el vecino sea cristiano, que los comerciantes sean cristianos, un paraíso terrenal. Hermanos, eso no es bíblico. Cristo dice: yo no te pido, Señor, que los quites del mundo, pero sí le pidió al Padre que nos guardara del mal. Hermanos, yo sé que a algunos puede parecer extraño lo que voy a decir ahora, pero escuchen. Las tentaciones con que Satanás nos tienta son permitidas por Dios en nuestra vida para nuestro bien.
Las tentaciones con que Satanás nos tienta son permitidas por Dios que lleguen a nosotros para nuestro bien. Yo no estoy diciendo con eso que debemos buscar las tentaciones, no debemos huir de las tentaciones. Pero cuando las tentaciones vienen a nosotros, esa es una buena oportunidad para ejercitar las gracias que nos han sido impartidas. En ese sentido, la tentación es un gimnasio. La tentación es un gimnasio. Por eso decía Martín Lutero que un hombre de Dios se forja a través de tres cosas: estudio, oración y tentación. He allí las tres cosas que hacen a un hombre de Dios: estudio de la palabra, oración y tentación. La tentación es un gimnasio. Al pasar a través de ellas, eso nos fortalece. Caer en el pecado al cual la tentación nos seduce nos debilita. Pasar victoriosamente a través de la tentación nos fortalece. Caer en el pecado nos debilita. ¿Qué es entonces lo que debemos pedir al Señor? Debemos pedirle al Señor dos cosas. Debemos pedirle, por un lado, que nos libre de entrar en tentación, que nos guarde de esas situaciones que por causa de la corrupción natural de nuestro corazón puedan convertirse en un vehículo de seducción para nosotros. Eso es lo que debemos pedir. Pero por el otro lado, pediremos también al Señor que cuando lleguen tales situaciones, que Él nos libre del mal. He ahí, hermanos, el significado de esta petición. Veamos ahora sus implicaciones. Sus implicaciones. Cuando un creyente viene delante de Dios pidiendo que no lo meta en tentación, sino que lo libre del mal, este creyente está implicando varias cosas. En primer lugar, está implicando que Dios posee una soberanía absoluta sobre todo lo creado. Al pedir a Dios, Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal, estamos reconociendo, estamos proclamando que Dios posee una soberanía, un control absoluto sobre todo lo creado. Hermanos, solo un creyente que confíe en la absoluta soberanía de Dios sobre todo lo que nos rodea, puede orar de acuerdo a esta petición. Si no creemos que Dios controla todas las cosas, todas nuestras circunstancias, todas nuestras situaciones, ¿con qué confianza le pediremos que nos libre de tentación? Pedir a Dios que no nos meta en tentación y que nos libre del mal es reconocer, por un lado, que no podemos ser tentados sin la voluntad de Dios. No podemos ser tentados sin la voluntad de Dios. Y por el otro lado, que no podremos resistir sin el poder de Dios. ¿Qué significa esta petición? Que no podremos ser tentados sin la voluntad de Dios y que no podremos resistir sin el poder de Dios. Hermanos, aquí yo vuelvo a repetir una vez más lo que decía al principio. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero nada ocurre en el reino de su creación sobre lo cual Él no posea el control, incluyendo las tentaciones. Satanás no puede tentarnos sin el permiso de Dios. En Mateo capítulo 4 versículo 1 vemos que Cristo fue llevado al desierto. ¿Por quién? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Y para qué fue llevado Cristo al desierto? Mateo nos dice, para ser tentado por el diablo. La mano del Espíritu de Dios estaba envuelta en eso. El Espíritu Santo guió a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y en Lucas capítulo 22 versículo 31 leemos esas palabras que Cristo dijo a Pedro antes de la crucifixión. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Satanás os ha pedido. Es por eso que Pablo puede decir con tanta confianza en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que nuestro Dios es fiel y que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Ningún creyente puede decir que cayó en pecado porque la tentación era más poderosa que él.
El Dios soberano del universo, que controla todas las cosas con la palabra de su poder, no lo permitiría. No lo permitiría. Dios dice, yo que controlo todas las cosas, os prometo algo. Yo no dejaré que venga a vosotros ninguna tentación que sea más poderosa que vuestras propias fuerzas. En el Señor, por supuesto. Hermanos, Dios es fiel. Pero no solo fiel, Él es un Dios soberano. Si Él no poseyese una soberanía absoluta sobre todo lo creado, incluyendo los poderes del mal, incluyendo a Satanás mismo, esta promesa de las Escrituras serían palabras sin sentido. ¿Cómo puede Dios prometer a sus hijos que no serán tentados más allá de sus fuerzas si Él no posee control de tales cosas? Así que al venir delante de Dios diciendo, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal, estamos diciendo, Dios, tú eres soberano. Y no solamente soberano, tú tienes la gracia suficiente para ayudarme a no caer en pecado. En segundo lugar, cuando un creyente ora de acuerdo a esta petición, está implicando que nuestra naturaleza es depravada aun si somos hijos de Dios. Estamos implicando que nuestra naturaleza es depravada, aun si somos hijos de Dios. Cuando un cristiano se postra delante de Dios en su tiempo devocional cada mañana y clama a Él pidiendo que lo guarde del mal, que lo guarde de toda circunstancia, de toda situación que pueda ser motivo de seducción, este creyente está confesando implícitamente que en él hay suficiente corrupción interna, suficiente combustible como para incendiar un bosque. Eso es lo que usted está reconociendo. Tenemos demasiado paja en el corazón, hermanos. Demasiado paja incendiaria en el corazón. Y por lo tanto debemos pedir al Señor que nos mantenga alejados de todo lugar en el cual pudiese haber una llama oculta, porque esa llama puede incendiarnos en segundo. Decía Robert Murray McCheyne, un hombre del siglo pasado distinguido por su santidad, que en su corazón estaba sembrada la semilla de toda maldad, la semilla de toda maldad. Hermanos amados en Cristo, hermanos amados, óiganme, Cristo nuestro Señor dice aquí que continuamente debemos recordar esta verdad, que diariamente debemos venir delante del trono de la gracia, clamando por protección, suplicando que seamos librados del mal por el peligro tan grande que representa para nosotros el pecado que aún reside en nuestro interior. David se permitió un día de pereza. En el momento en que los reyes debían salir a la guerra, David estaba paseando por el terrado de su casa luego de haber dormido una larga siesta. ¿Dónde debía estar David? En el terreno de la batalla. No es que es pecaminoso dormir siesta. Lo que pasa es que hay tiempo para todo y eso no era tiempo de dormir. David se permitió un día de pereza. Y ese día se permitió colocar sus ojos sobre el cuerpo de una mujer hermosa. ¿Y qué pasó? ¿En qué cayó o en qué acabó todo aquello? En un incendio enorme de proporciones enormes por el combustible pecaminoso que se incendió en el corazón de David. Una seducción en un momento. ¿Y en qué terminó? Mentira, adulterio, homicidio, dureza de corazón. Decía un siervo de Dios que él no podía entender a esos creyentes o a esos que profesan ser cristianos y que sin embargo parecen entrar en shock al enterarse del pecado de otros. ¿Pero cómo pudo haber hecho eso? Les da un shock. Dice este hombre de Dios, me pregunto si esos hombres conocen su propio corazón, porque si conociesen su propio corazón sabrían que si no hubiese sido por la gracia de Dios, hermano David, hubieses podido ser tú. ¿Cómo Pedro negó a Cristo? ¿Cómo Noé se emborrachó? ¿Cómo Lot pudo haber cometido el pecado que cometió en medio de su borrachera?
Ay, hermano, si no fuese por la gracia de Dios, créeme, ese hubieses podido ser tú. Solo Dios, por medio de su gracia, puede librarnos del mal. Eso no anula de ningún modo la responsabilidad que tenemos de usar los medios que Dios ha prometido bendecir para guardarnos del mal. Estar en vela, orar, o la responsabilidad que tenemos de huir de la tentación. No, esa es nuestra responsabilidad, pero nunca debemos olvidar que a la larga es la gracia de Dios la que bendice tales medios para que no sucumbamos al pecado. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Hermano, ¿qué tan consciente estás tú de tu propia debilidad? ¿Qué tan consciente estás de la corrupción que habita en tu corazón, aún ahora que has sido libertado del dominio del pecado? En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo aprovecha una escena de la historia de Israel para amonestar a esta iglesia en contra de la idolatría. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Versículo 8, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Hermanos, qué escena más desgarradora. Codiciaron, cayeron en idolatría, fornicaron, tentaron al Señor, murmuraron. Pero ahora noten, para que ninguno allí en Corinto se sintiera superior a esta gente y dijera en su corazón, yo no entiendo cómo pudieron hacer estas cosas. El apóstol Pablo nos dice en los versículos 11 y 12, y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que, he aquí la conclusión, el que piensa estar firme, mire que no caiga, mira tu propio corazón. Hermano, la Biblia dice que los creyentes han sido librados del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. Sí hemos sido librados del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. En una ocasión, hace unos años atrás, usamos esta ilustración y la vuelvo a repetir. Una de las escenas más gloriosas que desarrolló en la Segunda Guerra Mundial fue la toma de la isla Iwo Jima. Los aliados, en este caso los norteamericanos, vieron esta isla como lo que podría ser algo táctico para levantar la moral de la Marina norteamericana y de los aliados en general. Tomaron aquella isla que estaba en manos de los japoneses, pusieron la bandera norteamericana diciendo esta isla ha sido conquistada, pero ¿qué pasó? Iwo Jima estaba lleno de cosas subterráneas, de cuevas subterráneas a donde los japoneses se escondieron y le hicieron la vida imposible a los americanos, aún a pesar de que la isla estaba en manos de los aliados. Hermanos, el pecado ha sido destronado del corazón, el pecado ya no es nuestro rey, pero el pecado aún mora en nosotros, y no como una bomba desactivada o como un volcán extinguido. Ese pecado que aún habita en nuestro corazón tiene aún suficiente capacidad de dañarnos y de dañar a otros. Por eso debemos clamar a Dios que nos guarde de caer en tentaciones. Y cuando vengan las tentaciones, porque vendrán, créanme, vendrán. Oh Señor, líbranos del mal. Líbranos del mal. En tercer lugar, cuando un creyente ora pidiendo a Dios que no lo meta en tentación, sino que lo guarde del mal, está implicando y reconociendo que existe un ser maligno que la Biblia llama diablo y Satanás, el cual se opone abiertamente a Dios y a su pueblo. Está reconociendo implícitamente que existe un ser maligno personal, no mitológico, no legendario, a quien la Biblia llama diablo y Satanás.
el cual se opone contra Dios abiertamente y contra su pueblo. No existe un consenso total entre los comentaristas en cuanto a la traducción exacta de la segunda parte de esta petición. Cristo dice aquí: no nos metas en tentación, mas líbranos. Y eso puede ser traducido de dos maneras: líbranos del mal o líbranos del malo, haciendo una clara referencia al maligno, al tentador y al acusador de los hermanos. Indudablemente, solo una de las dos traducciones es correcta: líbranos del mal o líbranos del malo. Pero personalmente pienso que no importa la posición que asumamos al respecto, a la larga implicaremos las mismas cosas. Debo ser honesto y decir que yo no tengo capacidad. Cuando hombres de tanta capacidad no han podido lograr un consenso, no voy a ser yo que voy a resolver el enigma. Pero hermanos, si pedimos a Dios que nos guarde del maligno, que nos guarde de Satanás, también estamos pidiendo que nos guarde del daño que él puede hacernos. Por lo tanto, si la oración es guárdanos del malo, está implicando con ello guárdame del mal que ese malo puede hacerme. Pero si es líbranos del mal, es indudable que ese mal incluye, por supuesto, al pecado mismo, y a aquel que nos induce a pecar, incluye al maligno. El punto es que de un modo u otro, al pedir a Dios que nos libre del mal o del maligno, estamos reconociendo la existencia de ese ser perverso que la Biblia llama diablo y Satanás, el cual se opone abiertamente contra Dios y contra su pueblo. Repito, no se trata de un ser mitológico, no se trata de una fantasía propia de una imaginación febril y fanática. No fue un monje medieval quien escribió esto. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, y en este caso específico, esta petición fue traída por el mismo Señor. Si decimos creer en la Biblia como palabra de Dios, no podremos evadir entonces la existencia de Satanás, un ángel poderoso que se corrompió y cuyo fin existencial es el de corromper cuanto pueda antes de que él mismo sea arrojado y confinado al lugar de su eterna condenación. Y hay dos cosas que los creyentes no debemos hacer con respecto a Satanás. Una es sobreestimarlo, la otra es subestimarlo. Ninguna de las dos. Algunas personas parecen creer en un Dios pequeño y en un diablo muy grande. Y por supuesto, viven en temor. La Biblia dice: el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Como veíamos hace un momento, Satanás no actúa fuera del control de Dios. Y eso, hermanos, eso debe ser un motivo de consuelo para nosotros. Pero si bien no debemos sobreestimar al enemigo, tampoco debemos subestimarlo. Se trata de un enemigo poderoso y astuto al cual no podríamos resistir en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, que debido a la presencia de Satanás y debido a su trabajo constante, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice en el versículo 12, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la Biblia dice que debemos ser sobrios y estar en vela. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No debo paralizarme de temor, porque Dios es para mí un castillo fuerte en el cual puedo refugiarme. Pero tampoco debo andar por ahí sin el debido cuidado, porque puedo salir muy mal herido, y el nombre de nuestro Dios y del glorioso evangelio que predicamos sufrirá reproche en el mundo. No podemos salir por ahí como si estuviéramos en un picnic. Estamos en medio de un campo minado. Hermano, ¿qué tan consciente estás tú de la lucha que se libra a tu alrededor día tras día, en la cual Satanás intenta echar por tierra la gloria de Dios y el bienestar de tu propia alma?
¿Entiendes tú, hermano, el peligro en que estás y en que debes acudir continuamente a aquel que es nuestro guardador para que el adversario de nuestras almas no gane ventaja sobre nosotros? Por algo dice el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 12 versículo 1 que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice él? Siempre con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Un teólogo puritano decía que un hombre nunca está en mayor peligro que cuando cree que no hay peligro. Un hombre nunca está en mayor peligro que cuando piensa que no hay peligro. Diariamente debo recordar este conflicto universal del cual yo como cristiano soy parte activa y venir delante de Dios clamando: Padre nuestro que estás en los cielos, líbrame del mal. Pero hay algo más implicado en esta petición, y es esto: que existe una norma absoluta que traza la línea divisoria entre el bien y el mal. Al venir delante de Dios en oración y decir: Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos reconociendo que existe una norma absoluta que traza una línea divisoria entre el bien y el mal. Estamos reconociendo, hermanos, que hay ciertas cosas que no están bien. Estamos reconociendo que hay ciertas cosas que están positivamente mal. Uno de los problemas más serios de nuestra generación es el relativismo moral en el que vivimos. Todo es relativo. La línea divisoria entre el bien y el mal prácticamente ha desaparecido, y cada hombre se siente en el pleno derecho de colocar esa línea donde mejor le parezca. Eso para ti está mal, para ti, porque esa es la forma en que tú lo ves. Pero yo tengo una visión distinta a la tuya, y por lo tanto eso para mí no está mal. Si eres feliz haciendo eso y no estás haciendo daño a nadie, no tienes nada de qué preocuparte. Sí, mi amigo, sí tienes algo de qué preocuparte, porque hay un Dios en los cielos que ha establecido una norma absoluta de santidad, y Él ya determinó mucho antes de que tú nacieras cuáles son las leyes morales que han de regir su creación, y todo aquel que traspase esa ley algún día tendrá que dar cuenta delante del augusto tribunal que la promulgó. Sí tienes algo de qué preocuparte. Esa ley se resume en lo que nosotros conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, los cuales constituyen la norma absoluta de moral que debe regir a todo ser humano. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Eso significa que no tienes derecho a confiar en otra cosa, a deleitarte en otra cosa, a poner tus afectos en otra cosa fuera de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Eso significa que es inmoral usar el día del Señor para otra cosa que no sea adorar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Es inmoral no hacerlo. No cometerás adulterio. No hurtarás. Es inmoral tomar las cosas que le pertenecen a otro. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho en su palabra que es inmoral. Por eso decía el pastor la semana pasada: cuando una persona que profesa ser cristiano está evadiendo los impuestos, no paga el ITEVI, esa persona está robando al Estado y está haciendo algo que es inmoral, y se puede decir que es un ladrón, porque Dios ha dicho en su palabra: no robarás. Y mi amigo, antes de que tú nacieras, antes de que vinieras al mundo, ya Dios había establecido la línea divisoria entre el bien y el mal. Dios estableció la línea. ¿Por qué envió Dios a Jesucristo al mundo? Porque ninguno de nosotros podemos vivir a la altura de esa norma de santidad. ¿Quién puede decir que ama a Dios por encima de todas las cosas? Que lo ama con todo su corazón, que lo ama con toda su alma, que lo ama con todas sus fuerzas. No, Cristo tuvo que venir al mundo a hacer lo que yo no podía hacer.
¿Y qué hizo Él? Él cumplió la ley a la perfección. Él murió en la cruz en mi lugar para pagar esa deuda que yo había contraído con Dios por causa de mi pecado. Y ahora me dice, ven a mí, cree en mí, y tu deuda será saldada y mi justicia será puesta en tu cuenta. A aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. He ahí, hermanos y amigos, las implicaciones de esta petición. ¿Cuáles aplicaciones prácticas podemos extraer de todo esto? En primer lugar, para que esta petición sea traída con sinceridad delante de Dios, el que ora debe tener la disposición a usar todos los medios a su alcance para obtener la bendición que está pidiendo. Voy a repetir. Para que esta petición sea traída con sinceridad delante de Dios, el que ora debe tener la disposición de usar todos los medios a su alcance para obtener la bendición que está pidiendo. Hermanos, ¿cómo podemos ver sinceridad en aquel que va a Dios pidiendo, Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal, y a renglón seguido corre a buscar aquello que puede ser motivo de tentación para él? Señor, no me metas en tentación, pero entonces va corriendo a aquello, aquel lugar, aquella acción, aquella situación que puede ser motivo de tentación para él. Decía un puritano, pedir a Dios una cosa por la cual no estamos dispuestos a trabajar, eso es tentar a Dios y hacer burla de Dios. Hermanos, eso es hacerle una burla a Dios. Dios obra a través de medios. Si los medios no son usados, el fin no será obtenido. Pedir a Dios que nos libre del mal y no hacer uso de los medios que Él ha provisto para ser librados del mal es hacerle burla a Dios. ¿Y cuáles son esos medios? Bueno, el más importante de todos es una alimentación diaria y balanceada de la palabra de Dios. Salmo 119:11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan capítulo 15, versículo 3, dice Cristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 17, versículo 17, dice el Señor, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una alimentación diaria y balanceada de la palabra de Dios es necesaria para poder guardarnos del mal. Tampoco debemos descuidar la oración y la vigilancia continua. ¿Qué dice Cristo? Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Tampoco debemos descuidar la huida oportuna. La huida oportuna, hermano. Cuando José se encontró de repente con la esposa de Potifar haciéndole proposiciones deshonestas, él no comenzó a evangelizarla, él salió corriendo. Hermano, debemos conocer la depravación de nuestro propio corazón. Ese no es el momento para razonar, es el momento de huir. La segunda aplicación práctica es esta. Al pedir a Dios que nos guarde de ser tentados y que nos libre del mal, debemos ser específicos en nuestra petición. Recuerden, hermanos, que el Padre Nuestro no es una oración que Cristo nos dio para que la repitamos como una letanía, como un rezo. No, esos son los encabezados. Nosotros ponemos el cuerpo. Ahí está el hueso, el esqueleto. Nosotros ponemos los músculos, todo. Por lo tanto, pedir a Dios que nos guarde del mal puede significar algo para mí, puede significar algo diferente para ti. Hay áreas específicas de lucha en nuestras vidas y debemos poner esas áreas de manera específica delante de Dios. Hermano, si tu problema es el orgullo y te vas a juntar ese día con alguien que te estima mucho y que es alabancioso, hermano, pide a Dios que te libre de la lengua lisonjera. Pídele a Dios específicamente que te libre de la lengua alabanciosa. Pídele a Dios, Señor, cierra mis labios. Dame la gracia necesaria para mantener mi propia boca cerrada, para no alabarme a mí mismo, para no promoverme delante de los demás. Porque yo sé, oh Señor, que ese es mi problema, el orgullo que me corroe diariamente.
Es pedir algo específico. Tu problema es la vanidad de este mundo. Debes pedir como David: Señor, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Oh Señor, tengo que ir a hacer una diligencia a Plaza Central y sé que voy a pasar por muchas tiendas y que voy a ver cosas que no necesito, pero yo conozco mi corazón que me gusta adquirir cosas, me gusta tener. Esas cosas me llaman poderosamente. Dios, líbrame de esa maldición. Eso es pedir: líbrame del mal. ¿Es tu problema mirar lo que no conviene mirar? Es ir delante de Dios como Job diciendo: he hecho un pacto con mis ojos para no mirar aquellas cosas perversas de este mundo que un cristiano no debe mirar. Pedir cosas específicas. Hermanos, nuestro buen Dios es nuestro guardador. Él es para nosotros una roca inexpugnable, un castillo fuerte. Quiere el Señor ayudarnos a comprender nuestra propia debilidad. Cuán débiles somos. Pero quiera Dios recordarnos continuamente que nuestra suficiencia viene de Él. Nada separados de mí podéis hacer, dijo Cristo, pero ¿saben qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios nuestro, nosotros queremos en esta mañana una vez más exaltar tu santo y bendito nombre, reconociendo que solo tú eres Dios. Oh Dios, ¿qué hay semejante a ti en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra? No hay nada que se pueda equiparar a tu grandeza. No hay nada que se pueda equiparar a tu poder. Pero gracias, oh Señor, porque tú has prometido poner ese poder tuyo a nuestra disposición para guardarnos del mal. Sabemos, oh Señor, que no podremos pasar por este campo minado que es este mundo en nuestro viaje hacia la Canaán celestial, siendo completamente librados de las tentaciones. Pero sí queremos pedirte, oh Señor, que tú nos ayudes a seguir en nuestro andar, librándonos de caer en el pecado hacia el cual estas tentaciones nos seducen. Ayúdanos, oh Señor, a poner estos principios en práctica y guíanos, oh Señor, para que al final nosotros podamos presentarte a ti una iglesia santa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Gracias por tu palabra, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.